Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Diego Poveda, encargado de dictar esta segunda sesión que tiene que ver con el programa que se adelanta junto con la Gobernación y el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente en relación al programa de fortalecimiento del tejido empresarial que se lleva en la ciudad de Bucaramanga y en la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Sí? El día de hoy tocaremos un tema bastante importante, un tema bastante completo, se podría decir, que es el tema de QFD, una herramienta diagnóstica que nos ayuda a determinar ciertos componentes o ciertos factores, tanto a, tanto a nivel interno como a nivel externo de nuestra organización, y que nos permite tener una mejor unas mejores características o unas mejores funciones, no solamente de nuestros procesos productivos, sino como tal de las cualidades que va a tener mi producto o mi servicio a la hora de ofertarlo en el mercado. ¿Sí? La herramienta como tal se llama QFD o Quality Function Deployment, que traducido al español significa función de despliegue de la cualidad. ¿Sí? Una herramienta que nace como tal de todos estos procesos de la gestión de la calidad, pero que se empapa mucho o tiene que ver mucho también con los procesos de mercadeo, ¿no? Los cuales están directamente relacionados es con el consumidor. Entonces, como tal, el taller se va a realizar pues muy básicamente. Se van a especificar ciertos conceptos específicos, ciertas definiciones que tienen que ver pues como tal con la función, y se realizará un pequeño ejemplo en el cual ustedes puedan tener un acercamiento mucho mayor a la herramienta, ¿sí? Lo puedan, digamos, conceptualizar con detenimiento cada uno de estos factores que contempla esta metodología, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien, como lo venía diciendo, el Quality Function Deployment o función de despliegue de la calidad es una herramienta que nace de todos estos procesos de control y de seguimiento que se tienen dentro de las instituciones, muchas veces para garantizar ciertas características del producto. Sin embargo, el QFD está más enfocado a garantizar la calidad, pero desde la parte del diseño, desde la parte de esas características técnicas, de esas cualidades, de esos parámetros que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de ofertar en el mercado. ¿Sí? Es un sistema detallado que transforma esos deseos específicos del usuario final, del consumidor, en requerimientos de diseño, de producto que debemos tener en cuenta para poder cumplir con esos deseos, ¿no? Con esas necesidades, esas prioridades que ve la demanda. Como tal, está basado en cuatro aspectos principales. El primero, como se venía diciendo, es para la creación de nuevas aplicaciones, de nuevos productos. Sin embargo, también ha tenido cierta madurez durante estos últimos años, que se aplica no solamente en cualquier sector de la industria, sea industria de manufactura, industria de servicios, industria de comercialización, sino que basa sus metodologías o que basa sus pilares en valorar la importancia de la calidad del diseño desde un punto de vista del mejoramiento de los procesos y de la mejora continua de los productos y servicios, ¿sí? Se centra también en mostrar gráficamente o nos permite visualizar de una forma más específica cada uno de los factores críticos de aseguramiento de la calidad, ¿sí? Esos factores, digamos, que sí o sí siempre deben tener mis productos o mis servicios para cumplir con esas expectativas que tiene la demanda o que tiene el mercado frente a mi empresa, frente a mi organización, y poderlos de alguna forma estandarizar para garantizar pues esas cualidades, ¿no?
Sistematizar la relación entre las necesidades específicas del cliente y las características de calidad incorporadas en los productos. Eso es mucho pues de lo que se ha venido hablando, ¿no? Enfocado directamente a esas prioridades que el cliente o el consumidor estima importantes dentro de mi empresa y dentro de los productos y dentro de los procesos que se están ejecutando. Muy bien, entonces como tal, la aplicación sí ha tenido cierto desarrollo, no solamente está enfocado en el diseño del producto, aunque ese es su eje principal, también se usa en complemento con muchísimas otras herramientas, con muchísimas otras metodologías, como un sistema de priorización de factores, ¿sí? Entonces estas de acá en la diapositiva son algunas de las aplicaciones más importantes o más relevantes que se pueden destacar dentro de la función de despliegue. Lo primero pues el establecimiento de la calidad del diseño, ¿no? Y la calidad planificada. Esto tiene que ver mucho con esa parte de estandarización de los procesos, del control que se deben tener en cada uno de los procedimientos, sea de manufactura, o sean procesos logísticos, o sean procesos de comercialización, independientemente o dependiendo más que todo de esos factores específicos como tal de la empresa. Nos ayuda a tener una pequeña estimación o una pequeña comparación de la industria, ¿sí? Ya que nos ayuda a realizar el benchmarking de los productos con respecto a mi competencia directa, ¿no? Aquí pues benchmarking, para los que no conocen mucho el concepto, está hablando específicamente de poder visualizar mi empresa frente a los competidores directos que actualmente están en el mercado, ver ellos qué están haciendo, ver nosotros qué estamos haciendo y en base a eso poder tomar medidas para apalancar esos procesos críticos que de pronto podamos tener o poder validar los procesos que nosotros estamos teniendo con respecto a los de ellos, ¿sí? Aparte del benchmarking, también se utilizan otro tipo de estrategias como lo es, por ejemplo, la polinización cruzada, que es una herramienta que no solamente está comparando mi empresa con otras empresas del mismo sector, sino que también hace un diagnóstico de aquellos modelos empresariales muy diferentes a los míos, muy atípicos a los míos, pero que han tenido éxito en ciertos factores fundamentales y poder tomar esos factores y aplicarlos o modelarlos específicamente a el sector en el cual mi organización está compitiendo. Desarrollo de nuevos productos que posicionarán a la empresa por delante de la competencia. Es importante tener en cuenta que parte del desarrollo y parte de las tendencias que actualmente pues se tienen en la globalización del mundo, es fundamental también estar cambiando, estar adicionando nuevos componentes, estar adicionando nuevos procesos que nos permitan poder seguir teniendo cierta competitividad dentro de la industria. Entonces eso es fundamental. Acumulación y análisis de información sobre calidad del mercado. Actualmente la información que se sepa, que se tenga acerca del mercado, acerca del cliente, del usuario final, es fundamental. Es fundamental para poder, complementando, digamos, con la característica anterior, poder posicionar a la empresa por delante de la competencia, ¿sí? Hoy en día los datos son lo más importante. Actualmente se utilizan muchísimas metodologías relacionadas con Big Data, con Machine Learning, en la cual el insumo fundamental de cualquier tipo de industria es saber realmente qué está pensando el cliente, ¿sí? Nosotros lo podemos ver muy fácilmente, digamos, cuando buscamos cualquier tipo de producto por internet. Googleamos, no sé, algún tipo de productos de la casa, una lavadora, una nevera que estemos cotizando o algo,
Y luego entramos a nuestras redes sociales y encontramos muy fácilmente información. Nos salen anuncios de lavadoras, nos salen anuncios de neveras, de empresas que las están comercializando, de promociones relacionadas con eso. Entonces, tiene que ver mucho con toda esta acumulación y análisis de la información que actualmente se tiene sobre las tendencias del mercado. Comunicación a procesos posteriores de información relacionadas con la calidad. Muy bien, acá es importante, digamos, relacionar que dentro de la organización todas las unidades deben trabajar en conjunto, independientemente de las metas o de los objetivos específicos que cada una de las unidades tiene. La unidad de ventas tendrá sus metas específicas, las de producción las de ellos, las de desarrollo y demás. Sin embargo, cada una de ellas deben trabajar en conjunto, debe ser, por así decirlo, un círculo vicioso en las cuales la información de todas y cada una de ellas se repliegue por toda la cadena de valor y así se tenga una mejor estimación de las características o del producto que nosotros estamos realmente creando. ¿Sí? Identificación de puntos de control en los pisos de la planta. Entonces, cada una de estas unidades debe tener sus propios procesos estandarizados, sus propios modelos de seguimiento y de control que nos permitan garantizar que no se generen, por ejemplo, que no se generen reprocesos o que no se generen, digamos, ciertas actividades de desperdicios dentro de la planta. Y acá entra un tema muy específico que tiene que ver con el Gemba, que ahorita de pronto lo tocaremos más puntualmente, que tiene que ver con estar en el lugar de los hechos, pero pues ya lo hablaremos más detenidamente. Reducción del número de problemas iniciales de la calidad. La idea es poder no solamente estimar a tiempo todos los problemas o todos los inconvenientes que se puedan tener dentro del proceso productivo, dentro del proceso logístico, de comercialización, de servicios, de atención al cliente, etcétera, sino que reducirlos a tal punto que siempre que se vaya a generar, por ejemplo, el diseño de un producto nuevo, pues tengamos menos costos relacionados con toda la ejecución del mismo. ¿Sí? Reducción del número de cambios en el diseño, reducción del tiempo de desarrollo, reducción de los costos de desarrollo, ¿sí? Todas estas características específicas que están directamente dirigidas a la creación de nuevos productos. La idea es precisamente generar menos costos, generar más eficiencia como tal en el desarrollo del diseño y demás, en generar menos cambios, porque se supone que si ya sabemos específicamente las necesidades de la demanda, sabemos qué hacer realmente o qué desarrollar bajo esos lineamientos o esos parámetros. Y aumento de la participación del mercado, que eso es fundamental. Si realmente estamos comercializando algo que el consumidor quiere, pues vamos a generar más voz a voz, vamos a generar más fidelización del cliente, no solamente con nuestra marca o con nuestra organización, sino que vamos a estar generando toda una red. Vamos a estar aumentando cada vez más y más nuestro segmento específico de clientes. Muy bien, acá tocaremos dos escenarios o dos conceptos que son fundamentales o pilares dentro del QFD, que tiene que ver con Product Out y Make It In, ¿sí? Y la relación directa o el trabajo en conjunto que deben tener ellos para tener un mejor proceso dentro de nuestra cadena de suministro, dentro de nuestro proceso de servicio y demás, ¿sí? Bueno, primero que todo, el concepto de Product Out es una situación como tal en la que una empresa establece estándares, ciertos estándares, y trabaja para lograrlos como tal, para lograr ese estándar. Entonces, siempre que se logre este estándar, el producto final se considera bueno.
Entonces este tipo de mentalidades conduce indirectamente a un escenario, un no muy buen escenario en el que la empresa se adhiere totalmente a esos estándares, pero no se preocupa de si los consumidores realmente están contentos o no con el producto o con el servicio que yo estoy generando. Con respecto al Make It, se enfoca directamente en satisfacer, ¿sí? Y donde la empresa pone en marcha un mecanismo para estudiar esas preferencias de los consumidores con respecto a su producto y luego ajustar o modelar en consecuencia a lo hallado o a los resultados obtenidos dentro de los procesos de mercadeo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un proceso Product Out se verá ciertamente comprometido con un cambio, digamos que inesperado en las tendencias del mercado o en las preferencias o la tolerancia específica que puedan o no tener los clientes y llevar la empresa pues a ciertos complicaciones como tal, complicaciones, ciertos errores que pueden pues verse comprometidos en más costos, en reprocesos, en ineficiencia, en pérdida de clientes y demás. Otro factor importantísimo es que pues actualmente, debido a la globalización que actualmente se está teniendo y demás, los consumidores actualmente son mucho más ilustrados, ¿sí? Tienen un mejor concepto, tienen una mejor definición acerca de las cosas que ellos desean adquirir, que ellos desean comprar. Entonces, como tal, la protección del consumidor se ha ganado un valor, digamos que medianamente importante dentro de las políticas y economías sociales, ¿sí? Actualmente la educación es un proceso constante, un proceso que prácticamente dura toda la vida y consiste en adquirir pues esos conocimientos, esa información y esas habilidades. Entonces eso convierte al consumidor mucho más inteligente, por así decirlo, ¿sí? En donde ellos buscan más conocimiento acerca de los productos, donde ellos buscan estar o analizar más específicamente esos digamos componentes que puedan o no tener los productos o los servicios que quieran adquirir. Entonces, bajo este escenario es importante que dentro de las organizaciones se trabaje la relación, la dualidad entre estos dos conceptos específicos, ¿sí? Acá en Colombia, pues en la mayoría de las empresas, en la mayoría de las grandes y medianas empresas se utiliza este concepto de Product Out. Realmente tienen muy estandarizados sus procesos o la mayoría de sus procesos debido más que todo como a normas técnicas o a normas que exige directamente el Estado, como puede ser por ejemplo las normas ISO y demás, ¿sí? Entonces, si bien pues no tengo la cifra específica o la cifra exacta de la cantidad de empresas que actualmente se utilizan esta metodología, pero sí la gran mayoría, digamos, tiene cierta estandarización dentro de sus procedimientos o dentro de sus procesos productivos. Sin embargo, pues yo nunca, digamos, a modo de consumidor, nunca he recibido ningún tipo de cuestionario ni de ninguna empresa preguntando, por ejemplo, mi opinión sobre algún tipo de producto o por qué uso el producto, si considera que el producto tiene algún defecto, si considero que deseo cambiar algo dentro de lo que estoy adquiriendo. Ni tampoco nunca he escuchado a nadie decir que realmente pues haya recibido algún tipo de, no encuesta de satisfacción, sino más bien como una encuesta en la que realmente se relacione mi opinión y yo comparta las necesidades específicas que necesito en ese producto, ¿sí? Y ahí es donde entra el concepto de Make It In, que si bien es un concepto que puede sonar sencillo y hasta bonito, es bastante complicadito de implementar, porque difícilmente hoy en día son pocas las empresas que tienen un registro de quejas de los consumidores o de reclamos o de opiniones, o que muy posible sí tengan sus canales de atención al cliente,
pero suceden dos cosas fundamentales. Es posible que dentro de sus canales de quejas y demás, si guarden todo este tipo de peticiones, digamos que por motivos de formalidad, pero no se esté actuando o no se esté haciendo una recapacitación o una retroalimentación sobre todas y cada una de esas quejas, opiniones, reclamos, ¿sí? Que se están haciendo directamente al producto, a la empresa o a la marca, ¿no? Y eso es fundamental, por ejemplo, desde el concepto del Centro de Productividad y Competitividad del Oriente, cuando hacemos algún tipo de consultoría en una empresa, algún tipo de auditoría o demás, lo primero que se le exige a la empresa es un formato o se le solicita un documento del registro de las quejas de los consumidores, ¿sí? Para poder tener una estimación de realmente cuáles son esos principales problemas o cuáles son las principales complicaciones en las cuales la empresa se está viendo, digamos, relacionada. Y así poder tener un estudio de las entradas y poder tomar medidas en base a cada uno de esos factores. Entonces, ello no solamente se deben trabajar los dos factores en conjunto, sino que también, como ya se dijo, los equipos deben ser interfuncionales, trabajar en conjunto, trabajar todos bajo ciertos parámetros o ciertos objetivos generales, ¿sí? Aparte de los objetivos específicos de cada una de las unidades y demás, que va a permitir pues la liberación del comercio, va a permitir que haya mucho más información acerca de esas características que debemos conocer y el cliente también tenga cierta conciencia o cierta información del producto o del servicio que realmente está adquiriendo. Ok, entonces bueno, todo esto está basado bajo la voz del cliente, un tema que pues también se mencionó al principio y del cual se pueden establecer diferentes medidas o diferentes actividades para poder recoger información de esos deseos como tal del consumidor, ¿no? Acá se relacionan algunas como las opiniones por medio de redes sociales, blogs y foros que se tengan acerca, digamos, de la industria o ciertos productos en específico, las reseñas de los clientes, los chats o los datos de llamadas NPS, los grupos de enfoque, las entrevistas o las encuestas que se hagan, ¿sí? Grupos focales que se hagan, los emails que se relacionen dentro de esos canales de atención al cliente y la analítica web que ya tiene que ver un poquito más con todos estos procesos tecnológicos de Big Data y Machine Learning. Entonces esto es fundamental. Antes de hacer cualquier tipo de matriz QFD es importante antes haber realizado alguno de estos tipos de herramientas o de actividades en las cuales podamos relacionar esa información específica o esa información pertinente que se desea saber y que se desea evaluar con respecto a esos factores técnicos de mi producto. Listo. Acá también es importante tener en cuenta el lugar donde suceden las cosas, más conocido como el Gemba japonés, ¿sí? Un concepto bastante sencillo, un concepto bastante sencillo, pero con unos enormes beneficios que realmente dejan en la empresa para estructurar en mejor manera ciertos procedimientos o ciertos factores y parámetros que se tienen, ¿no? ¿En qué consiste realmente? O a grosso modo consiste en que desde la parte directiva o desde la parte gerencial o desde la gobernanza como tal, de las instituciones, se pueda imponer soluciones o no imponer soluciones, sino generar soluciones eh, desde cada una de las unidades específicas de la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un equipo de música,
¿sí? El lugar donde suceden las cosas es en los estudios de grabación. Para las empresas de productos de transporte, el lugar donde suceden las cosas es donde está el carro, donde está el automóvil, el bus. Y para las empresas de manufactura, pues es en los pisos donde realmente se desarrolla toda la cadena de suministros y todos los procesos de fabricación de ciertos productos, ¿no? Entonces, en otras palabras, es donde verdaderamente está sucediendo el trabajo, ¿sí? Y donde podemos observarlo y asimilarlo de mejor manera. Muchas veces dentro de estos cargos pues no se tiene ese tipo de iniciativas en las cuales se revise cada una de esas unidades y se pueda tener una mejor contextualización de lo que está sucediendo dentro de nuestras organizaciones. Entonces, cuando hablamos del modelo Gemba, no solamente nos estamos enfocando en el lugar de los procesos de producción del producto, sino que también nos centramos en ponernos en los zapatos del cliente. Es un proceso de empatía donde nosotros o los líderes, las direcciones de las empresas deben ver el producto desde la parte del consumidor y así poder tomar ciertas medidas en base a esas experiencias que ellos experimenten. A grosso modo, más o menos, es lo que nos quiere decir esta metodología. ¿Sí? Bueno, acá se relacionan más o menos cómo es que beneficia el QFD dentro de la empresa y en base a qué, ¿sí? Dentro de la matriz es una matriz como tal, la cual es el núcleo de esta metodología donde se identifican esos requerimientos, se priorizan, ¿sí? Porque requerimientos siempre van a haber y siempre van a haber muchos, pero todos tienen distintos factores de priorización. Unos son más importantes de otros, unos hay que realizar las mejoras antes que otros. Y se focalizan para poder generar medidas o generar planes de mejora que nos ayuden a reducir tiempos, a optimizar productos y ser más eficientes o eficaces, no solamente en los procedimientos, sino en todo el factor de diseño que se va a tener dentro de cada uno de estos productos. Ahora, dentro de todos estos procesos anteriores que se deben realizar antes de desarrollar la matriz QFD, todos esos procesos de mercadeo en su gran mayoría, una herramienta que realmente resalta y que también la veremos el día de hoy es el modelo CAN, ¿sí? Una herramienta sencilla como tal que busca identificar y cuantificar de cierta forma o clasificar los distintos atributos y características de los productos para luego poderlos relacionarlos con el grado de satisfacción que realmente tiene el consumidor. Entonces, de esta forma podemos ver cuáles pueden ser las principales falencias del producto, ¿sí? Si es conveniente o no generar cierto valor agregado o generar ciertos componentes adicionales dentro de los atributos del producto o del servicio y poder determinar cuáles son esos atributos para poderlos llevar a superar para poder llevar a la empresa a superar nuestros competidores, ¿sí? Entonces es un tema bastante bonito, muy completo. Realmente está relacionado con esta pequeña gráfica que podemos ver a la mano izquierda, en las cuales tocamos 4 componentes: el nivel de satisfacción total que pueda tener el cliente con respecto a nivel de desagrado total que pueda llegar a tener, y también el nivel de cumplimiento
¿sí? De esos servicios que nosotros tenemos o esas características específicas que debe cumplir el producto con respecto al nivel de no cumplimiento que también tenga ese producto, ese servicio que nosotros estamos ofertando, ¿no? Entonces, estos son los cuatro factores. La idea es que nuestro producto o nuestro servicio esté en el primer factor, en donde está el nivel total de satisfacción del cliente y el nivel de cumplimiento total de esas características específicas que el cliente ve en mi producto, ¿sí? Entonces, para contextualizar un poquito más, bueno, voy a abrir acá un Excel donde podamos visualizar de pronto la gráfica de mejor manera y pueda ser más entendible. Adicionalmente, pues también tocaremos bueno, acá también hay una gráfica. Yo creo que esa la podemos utilizar en nuestro ejemplo. Entonces son 5 tipos de atributos los cuales se pueden estimar del desarrollo del modelo Kano. Que la calidad sea básica, o sea, la esperada, o sea, que sea lo normal que se espera de un producto. Que la calidad sea deseada o de performance, es decir, que nuestros productos tengan ciertos valores agregados que no solamente cumplan con esas características específicas, sino que adicionalmente tengan ciertos componentes que aumenten mi nivel de satisfacción. La calidad emocional, la calidad indiferente y pues la calidad de rechazo, claramente. Entonces, para explicar un poco mejor, voy a relacionar un ejemplo específicamente del modelo Kano, el cual va a trabajar en conjunto con el desarrollo de la matriz QFD que posteriormente también realizaremos, ¿sí? Entonces voy a abrir acá un pequeño Excel, ¿sí? Esta es la misma gráfica que veíamos dentro de la presentación de la diapositiva. Como podemos ver, aquí están los factores: cumple, no cumple, satisfecho, insatisfecho, ¿sí? ¿Qué quiere decir, digamos, no sé, un producto que se encuentre bajo este escenario? Y en este caso, digamos, lo vamos a relacionar con el ejemplo de un hotel, ¿sí? De una empresa de servicios, que de pronto muchos creerán que el QFD es más aplicable a empresas de manufactura o a empresas de producción que estén relacionadas con procesos de manufactura y demás, pero también se aplica muy bien a procesos de servicios. Qué pena acá listo, qué pena con ustedes. Entonces, para tener un mejor entendimiento, vamos a explicar cada una de las secciones de la gráfica, ¿sí? Cuando nos encontramos en esta sección en donde se relaciona la línea color rojo y la curva color azul en el sector de insatisfecho y no cumple, es cuando estamos tratando a los mínimos de exigencia que se tienen que relacionar dentro del producto. En ejemplo, y vamos a poner específicamente el ejemplo del hotel, que también lo relacionaremos dentro de la matriz QFD, ¿sí? Uno de los requerimientos mínimos que debe tener, digamos, un hotel a la hora de atender a sus clientes es que, por ejemplo, las sábanas estén limpias, sean las adecuadas, estén bien tendidas. Si eso no sucede, o sea, si están incumpliendo con uno de esos parámetros fundamentales, el nivel de satisfacción del cliente va a ser el mínimo. Entonces, en este escenario, el cliente da por hecho que se tienen esas características fundamentales dentro del servicio o dentro del producto que se está generando, que se está ofertando, ¿sí? Entonces, si por el contrario, sí, efectivamente, las sábanas están limpias, los tendidos están limpios, el papel higiénico y demás, que son parámetros específicos o que se dan por hecho dentro del servicio, pues sí se está cumpliendo, pero eso no hará que aumente o disminuya mi nivel de satisfacción
porque son cosas que realmente ya se deben tener establecidas dentro de lo que yo estoy adquiriendo, ¿sí? Muy bien, la línea roja tiene que ver con la calidad deseada que se quiere adquirir dentro de ese producto o dentro de ese servicio, ¿sí? Digamos en el hotel, si el cliente exige, en ejemplo, una habitación donde no haya mucho ruido, donde haya más privacidad, si el hotel le da una habitación que efectivamente esté cumpliendo con esas características, ¿sí? Que esté lejos, por ejemplo, de la piscina o de los ascensores, que son lugares donde hay mucho flujo de gente y por lo general va a haber bastante ruido, pero adicionalmente la habitación que le da es con vista al mar, pues no solamente está cumpliendo, ¿sí? Sino que al adicionar más factores dentro de lo que se está ofreciendo, pues va a aumentar en gran medida ese nivel de satisfacción del cliente, ¿sí? Si por el contrario no está cumpliendo con eso que se exigió, que si le da efectivamente una habitación al lado de los ascensores o algo, pues al no cumplir baja mi nivel de satisfacción y vuelve a estar mi producto o mi servicio en el primer sector, que es en el que no queremos, ¿sí? Otro factor fundamental tiene que ver el factor motivante, que es la línea azul, ¿sí? Que son factores también adicionales, que no necesariamente tienen que cumplir con las características, pero que sí generan muy buenas expectativas en el cliente. Es decir, que al llegar la persona, el hotel lo recibe con una botella de vino, con una canasta de frutas o algo relacionado, lo cual no está estipulado dentro de las características específicas del producto o del servicio, pero sí hará que aumente el nivel de satisfacción del cliente de manera exponencial. Eso para explicar un poquito cómo funciona el modelo Kano, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí vamos a relacionar el ejemplo. Por lo general, lo que se utiliza para este tipo de escenarios en los cuales lo que se desea realmente es priorizar ciertas características específicas que se deben tener con los productos o con los servicios, se realiza mediante encuestas más que todo, y donde se relacionan dos tipos de preguntas funcionales y preguntas disfuncionales. Esa es la estructura como tal del tipo de encuesta para este tipo de herramienta. Las preguntas tanto funcionales como disfuncionales prácticamente son la misma pregunta, sino que lo único que varía realmente es el no en la pregunta disfuncional, y lo podemos ver con estos ejemplos. Por ejemplo, la primera pregunta que se relaciona con el tema de restaurantes. Si contáramos con restaurantes, ¿cómo se sentiría? ¿Sí? Este es para el ejemplo del hotel, ¿no? Dentro del hotel. Y la disfuncional, si no contáramos con restaurantes, ¿usted cómo se sentiría? Entonces eso nos ayuda a tener una mejor percepción de qué el cliente quiere con respecto a esa característica específica que se desea saber. Entonces, muy bien, para el caso de este ejemplo, pues se plantean 5 preguntas. Es un ejemplo bastante simplificado, pero pues la idea es que lo puedan comprender y entender de la mejor manera. 5 preguntas, las cuales se le hicieron a 10 personas, y estas fueron las respuestas que se obtuvieron de cada una de las preguntas. Aquí está pregunta 1, 2, 3, 4 y la respuesta. Marcó la 1, que digamos en este caso sería me gustaría. La 2, espero que sea así. Y así con cada una de las preguntas. La respuesta realmente es la misma para cualquier tipo de pregunta, ya que son respuestas pues cerradas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las respuestas que se generaron con cada uno de los clientes, de hecho esto nos lo vamos a llevar para nuestra tablita de análisis que se encuentra aquí. Vamos a poner aquí a un lado.
y en la cual vamos a relacionar cada una, esta también es la encuesta, en la cual vamos a relacionar cada una de esas preguntas. Muy bien, entonces este como tal es el modelo Kano, es una pequeña matriz de Excel también, la cual nos va a ayudar a estimar cuáles son los atributos más importantes dentro de la encuesta de servicios que en este momento se está realizando. Entonces lo primero que se hace es, bueno, identificar la relación que hay entre cada una de las preguntas y esta tablita de identificación. ¿Qué me dice la tablita? En ejemplo, pregunta 1, cliente 1. El cliente en la primera pregunta, que está relacionada con el restaurante, responde, y lo podemos ver acá en la encuestica. Si contáramos con restaurante, ¿cómo se sentiría? Me gustaría, espero que sea así, soy neutral, puedo aceptar que sea de esa manera, me disgusta que sea así. El cliente optó por la respuesta número 1, que es me gustaría, ¿verdad? Sí. Y para la pregunta disfuncional, que la pregunta disfuncional lo que nos quiere decir es, si contáramos con restaurante, ¿usted cómo se sentiría? El cliente respondió la respuesta número 4, que tiene que ver con puedo aceptar que sea de esa manera, es decir, no tengo ningún inconveniente que sea así. Y pues tiene relación con respecto a la primera pregunta, si realmente le gusta que tenga restaurante, pues puede aceptar que sea de esa manera. Entonces, la relación que hay entre tanto las preguntas funcionales que se encuentran en este sector, en la columna como tal izquierda que podemos contemplar, y las preguntas disfuncionales, estas son las preguntas funcionales, y las preguntas disfuncionales en la primera fila, ¿sí? Entonces vemos que en la pregunta funcional el cliente dio la respuesta de me gusta, y en disfuncional la respuesta de aceptación, la cual es la número 4. Por ende, la letra que pondría dentro de mi tablita de atributos sería la letra A, ¿sí? Muy bien, entonces hagámoslo con otra pregunta para que sea de pronto un poquito más entendido. Igual con el cliente 1, en la pregunta número 2, la cual está relacionada con el servicio del cuarto. Si contáramos con servicio del cuarto, ¿usted cómo se sentiría? El cliente también dijo que le gustaría tener servicio al cuarto. Y en la pregunta disfuncional de si no contáramos con el servicio del cuarto, ¿usted cómo se sentiría? El cliente optó por la 4. Puedo aceptar que sea de esa manera, ¿sí? Entonces, igualmente, en la pregunta del servicio del cuarto, el cliente en la pregunta funcional dice que le gusta, es decir, que está bajo esta filita, y choca con la columna de aceptación, que es la 4. Puedo aceptar que sea de esa manera, ¿sí? Por lo tanto, también tendremos la letra A, ¿sí? Y así se hace para cada uno de los clientes y cada uno de los factores. Entonces, ya aquí en esta pequeña matriz tengo un poco más relación, todas las respuestas en base pues a la encuestica que hicimos, ¿sí? Nuevamente pues explico en ejemplo, la pregunta del área de juegos, que es la pregunta número 3. Dice, si contáramos con el área de juegos infantiles, ¿cómo se sentiría? ¿Sí? Para esa pregunta vemos que nos dio la respuesta I. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a esa pregunta es porque el cliente número 1 respondió que se encontraba según la encuesta, y acá la podemos ver,
Si contáramos con área de juegos infantiles, ¿cómo se sentiría? Si no contáramos, ¿cómo se sentiría? Y el cliente número 1, que es en la pregunta número 4, en la pregunta número 3 respondió 4 y 2. Es decir, que respondió no, no puedo aceptar que sea de esa manera. Y en la pregunta disfuncional, espero que sea así. Entonces podemos ver el cruce fácilmente, ¿no? Acá la 4 con la 2, por lo tanto nos da la letra I, que es la que se relaciona aquí en la tablita, ¿sí? Entonces ahí está cada uno de esos componentes. Seguido de lo que se hace es sumar el número de atributos por cada uno el número de respuestas por cada uno de los atributos que se evaluaron. Es decir, en la primera pregunta, que tiene que ver con restaurantes, ¿sí?, cuántas respuestas con identificación A de atractivo hubieron. Entonces podemos ver, de la pregunta de restaurantes nos encontramos 1, 2 y 3 respuestas con la letra A, ¿sí? Entonces ponemos el número 3, que es el que se relaciona ahí. Con respecto a la letra M, en la respuesta de restaurantes vemos que solamente hubo una M, ¿sí? Entonces ponemos el 1 solito. Con respecto a la letra I, contamos el número de I's que existen en la fila: 1, 2, 3, 4 y 5 I's, y es el número que efectivamente está relacionado en la tabla. Y así también se hace para cada una de las demás atributos que se están pues evaluando en el momento. Teniendo en cuenta eso, lo que se hace es sumar el número de respuestas, el cual me va a dar un total de 10, que efectivamente fueron 10 encuestas las que se ejecutaron. Esto nos sirve como un método de confirmación de que realmente sí se hizo la evaluación correcta de todas y cada una de las evaluaciones a los clientes que se realizaron y que se están aquí ejecutando en el modelo CAN. Entonces, bajo ese contexto, lo siguiente que se hace es relacionar cuál de esos atributos o cuál de esas características es la más relevante en el atributo específico. Es decir, para la pregunta del servicio de restaurante, vemos que la respuesta más común fue la letra I, con un número de 5. Vemos que le siguió la letra A, después M y O con 1, y R y Q tuvieron una valoración de 0. Como I tuvo una valoración de 5, la categoría que ella debe tener es la de I, que es indiferente. Es decir, que el servicio del restaurante para los clientes les parece indiferente, entonces no tiene un nivel de prioridad tan alto. Con respecto al servicio de la habitación, vemos que la respuesta más alta fue la letra A con 4, después seguía la I con 3, luego la M y luego la O. La A, que significa atractivo, ¿sí? Entonces la categoría que se le va a poner por ser la respuesta más común va a ser esa misma, va a ser la A, lo cual nos especifica que el nivel de prioridad va a ser alto, ¿sí? Porque es un factor que el cliente estima bastante importante a la hora de tomar ese servicio de alojamiento. Seguido con el área de juego, vemos que la respuesta en la categoría con mayor respuesta fue la I, por lo tanto esa es la letra que se pone. En cafetería y cuarto vemos que es la I nuevamente, ¿sí? Y en el servicio de si desea que el restaurante tuviera una alberca, vemos que es la respuesta vemos que es la categoría A con 4, ¿sí? Entonces esa es la línea que se especifica. Luego de eso se estipula el nivel de calidad.
como podemos ver, cada una de las letras tiene un valor relacionado, que está relacionado con el nivel de prioridad que se desea, ¿sí? Entonces para la letra I podemos ver que tiene un valor de 4. Para la letra A podemos ver que tiene un valor de 8. Y así para cada uno de las categorías que se adecuaron, se especifica el valor específico de cada una. 4 y 8. Aquí en este ejemplo pues nos dieron 3 Is y 2 As. ¿Qué me quiere decir eso? Que a la hora de establecer mi servicio, sea que lo vaya a diseñar desde cero o sea que lo vaya a mejorar, tengo que tener en cuenta principalmente estas dos características que tienen que ver con el servicio de la habitación y el servicio de alberca, ya que fueron las puntuaciones más altas y por ende son las que me demuestran tienen una mayor relevancia o una mayor necesidad en cada uno de los clientes que quieran acceder pues a mis productos o a mis servicios en concreto, ¿sí? Este es más o menos el concepto del modelo Kano. Es un modelo pues bastante sencillo que se utiliza con encuestas de preguntas funcionales y disfuncionales. Muy bien, seguido de eso ya entramos como tal a tratar la matriz QFD, ¿sí? Que como tal es el núcleo o el eje central de la función de calidad. Esta está representada por unos componentes específicos en las cuales se evalúan y se caracterizan varios puntos críticos dentro de todo este proceso de información que se debe tener con el cliente, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues sabemos que es la relación específica entre los requerimientos de calidad del producto, ¿sí? Representados por RC, y las características técnicas que debe tener mi producto, representados como CT. Esas son las dos relaciones directas que se deben tener en cuenta a la hora del diseño de la matriz. Entonces esto es un pequeño relacionamiento de su estructura, ¿sí? En la cual se determinan 1, 2, 3, 4 aspectos fundamentales. Lo primero tiene que ver con los QEs, que los QEs relacionan esas necesidades, ¿sí? Relacionan esas características fundamentales del cliente y son esos factores o esos atributos que en este caso y para el caso del ejemplo son los que se relacionaron en la herramienta Kano, ¿sí? En segunda instancia tenemos al lado derecho lo que tiene que ver como los cómo, ¿sí? Que es la evaluación competitiva o el benchmarking que se hace a nivel externo de nuestra empresa con las empresas que son la principal competencia de nuestra industria, ¿sí? En la parte de arriba relacionamos los ahora, que tiene que ver con las características técnicas que tiene con las características técnicas que actualmente tiene mi producto o tiene mi servicio. En la mitad se hace el relacionamiento de esos dos factores, ¿sí? De las características técnicas con los requerimientos específicos del cliente, y en la parte de abajo se mira el nivel de importancia de los atributos o el nivel de priorización de esos atributos técnicos que se desea conocer. Ya en la parte de arriba, en el triangulito, lo que se hace es hacer una valoración o un cruce entre cada una de las características técnicas y la relación que tienen pues que tienen entre ellas, ¿no? Podemos ver que digamos el nivel de comodidad, por ejemplo, se puede haber afectado por no sé, una característica de funcionalidad. Entonces al aumentar o disminuir una de esas dos características se me va a ver afectada la otra, ¿sí? Eso como para entender un poquito más.
la estructura de la matriz, ¿sí? Pero bueno, la idea es realmente que podamos contextualizarlo con el siguiente ejemplo, ¿sí? Esta es la casita de la calidad, la matriz QFD, en la cual nosotros vamos a generar todo este tipo de evaluación con respecto a las características tanto técnicas como de los requerimientos que me exige el mercado. Entonces, por lo general, lo primero que se hace en una casita de la calidad es el benchmarking, que es la estimación o evaluación que tiene nuestra empresa con respecto a otras del mismo sector. Para este caso pues puse hotel 1, hotel 2, hotel 3, hotel 5, ¿sí? Pero pues son hoteles específicos, pueden ser de mi sector o hoteles, por ejemplo, que ofrezcan servicios similares a los míos. También podríamos ahí compararnos, por ejemplo, con Hotel Dan Carton, Hotel Holiday Inn y bueno, demás. Pero bueno, según la herramienta Kano que vimos en el procedimiento anterior, nosotros lo que hacemos es traer esos componentes y los adaptamos aquí a los requerimientos del cliente. Entonces vemos que allá evaluamos el servicio de restaurante, el servicio de la habitación, el servicio del área de juegos, cafetería, el de la alberca, y yo pues puse otros factores que son bastante fundamentales a la hora de evaluar un tipo de servicio de alojamiento, como lo es la ubicación, ¿sí? El ambiente y la decoración, el precio y la amabilidad, ¿sí? Y en la parte de arriba, ¿sí?, relacionamos esos aspectos técnicos que realmente deseamos conocer con respecto al nivel de aceptación que se tiene, que tiene pues la comunidad o que tiene el usuario final. Muy bien, entonces en base a eso lo primero que hacemos es evaluar el nivel de importancia. Recordemos que el nivel de importancia fue el resultado de lo que estimamos en la matriz Kano. Sin embargo, es importante resaltar que no siempre se utiliza el método Kano para evaluar el nivel de importancia, sino simplemente a veces se hacen entrevistas o se hacen grupos focales o se hace cualquier otro tipo de herramienta para poder pues relacionar pues esta información que tiene que ver con los consumidores y con el cliente, ¿no? En esta pues acá con respecto a aras de este ejercicio vemos que los factores más fundamentales es alberca y servicio de habitación con valores de 8 cada uno y los demás con factores de 4. Entonces esos mismos valores son los que relacionamos acá. Servicio de alberca con valor de 8, el servicio de habitación, perdón, y el servicio de alberca también con valor de 8 y los demás con valor, este tenía valor de 4, valor de 4, valor de 4. Asimismo, ahí también miramos otros factores, digamos que la ubicación es bastante importante, le podemos poner un valor de 10. El ambiente y la decoración, digamos que es importante, pero no es un factor totalmente relevante en este punto, aunque eso lo determina específicamente pues las encuestas que realicemos. Entonces esto es muy subjetivo, estos tres valores van a ser subjetivos porque los voy a poner a modo de percepción. Igual el precio, vamos a poner un valor de 8 y la amabilidad también un valor de 8, ¿sí? Entonces en la parte derecha se asumen los porcentajes relacionados con cada uno de esos valores. Qué pena. En esta columnita se asumen los porcentajes relacionados con cada uno de estos valores de priorización que acabamos de poner. Entonces vemos que el servicio de habitación tiene un porcentaje de priorización de 13.3%, mientras que el del restaurante solamente de 6.7%. Entonces más o menos de esa manera es que se entiende. Al desarrollar la matriz QFD, lo primero que se debe tener en cuenta es el benchmarking o la valoración competitiva que nosotros tenemos frente a otras empresas, como lo decía, ¿no?
Entonces, cada uno de estos factores que nosotros evaluamos acá, servicio de restaurante, ubicación, ambiente, cafetería, en cuartos, demás, nosotros los evaluamos también para cada una de las empresas. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es un ejercicio de consulta, un ejercicio en la que nosotros podamos comprender, ¿sí? A veces, muchas veces lo que se hace es que uno se pasa por un cliente y pues estima cada uno de esos factores en relación a lo que se desea, ¿sí? Y en base a eso pues nosotros estimamos un valor de 1 a 5, que es prácticamente lo que se tiene relacionado en esta matriz. Muchas veces lo evalúan de 1 a 10, de 1 a 100, eso depende de la cantidad de componentes que se estén evaluando o del valor específico que se desea estimar en cada una de esas cualidades o características, ¿sí? Entonces, para este ejercicio podemos decir que el cliente, o digamos que la percepción que nosotros tenemos al hacer el benchmarking de cada uno de estos hoteles es que, por ejemplo, en servicio de restaurantes, si el hotel 1, por ejemplo, es el Holiday Inn y vemos que tiene un restaurante 5 estrellas que sirven las 5 comidas y demás, pues el valor de 1 a 5 que va a obtener es el máximo, es decir, de 5. Si por ejemplo nos estamos comparando con el Hotel 2 de Pepito Pérez, el cual realmente no tiene un restaurante dentro de sus instalaciones, entonces obtendrá un valor de 0, ¿sí? Si el Hotel 3, por el contrario, sí tiene restaurante, más sin embargo solamente lo utiliza para desayunos o solamente tiene el servicio de almuerzos, pues tiene una calificación media baja o media alta, dependiendo también de la infraestructura y del tipo de comida y demás. Entonces digamos que acá le pondremos el valor de 2, y así se hace para cada uno de esos de esas otras organizaciones con las cuales nos estamos comparando, y van apareciendo al lado derecho la relación que tiene la puntuación que ha tenido cada uno de esos cada una de esas empresas, ¿sí? Entonces acá, en aras pues de agilizar un poquito más este proceso, el segundo tenía que ver con servicio a la habitación. Entonces digamos que el primer hotel es un hotel 5 estrellas, entonces va a recibir una calificación de 5 en todo, ¿no? El hotel 2 es un hotel pues medianamente bueno, entonces pues va a recibir calificaciones medias y altas, ¿sí? Y ahí vemos cómo se está graficando el comportamiento para poder hacer luego la comparación de realmente mi hotel con respecto a los de la competencia. Acá digamos que este es un hotel más o menos regular, que tiene calificaciones bajitas, no suele ser muy bueno, es nuevo en el mercado, se podría decir, y demás. Y digamos que este también es bastante bueno. Perfecto. Entonces esa gráfica que se muestra es el comportamiento de cada uno y la relación que tienen entre ellos. Entonces vemos fácilmente que el Hotel 1, que es el 5 estrellas que categorizamos para este ejercicio, tiene un valor por encima de todos, ¿sí? Vemos que en algunos componentes el Hotel 3 se acerca, ¿sí? Que por el contrario el Hotel 2, que es este azulito, y el Hotel 5, ¿sí? Que es este otro azulito, suelen tener pues bastante variación dentro de sus servicios, ¿sí? Y luego esos parámetros los comparamos específicamente con lo que nosotros tenemos, sin antes hacer esta pequeña evaluación.
Entonces, para este primer relacionamiento se tienen que tener en cuenta estos aspectos fundamentales, estos tres parámetros: circulito con rayitas, circulito solo y triangulito. Cada uno de ellos tiene un puntaje de 9, 3 y 1, y lo que prácticamente me dice es qué tan estrecha es la relación entre los dos componentes. Si es una relación bastante fuerte, pues tiene un valor de 9. Si es media, tiene un valor de 3, y si no tiene ningún tipo de relación, pues tiene un valor de 1. Entonces, bajo esa concepción, lo que se hace es evaluar la relación entre las características específicas que se realizaron en el estudio de mercado o en el CAN o en cualquier estudio de mercadeo con las características específicas que actualmente tiene mi producto. Entonces, por ejemplo, servicio de restaurante. Yo dentro de mi hotel tengo el servicio de comida, por lo que se evalúa un relacionamiento bastante fuerte, ¿no? El servicio de restaurante está directamente relacionado con la comida. Con la higiene también tiene un factor fuerte, no tan fuerte como el de la comida, pero sí es bastante fuerte. Entonces le vamos a poner un factor mediano alto. En cuanto a infraestructura, se podría decir que la infraestructura también es un factor que pueda variar o no la percepción del cliente, entonces también lo vamos a poner mediano. El personal tiene que ver mucho con acerca del servicio que se está prestando, entonces sí es un factor fundamental, por lo cual vamos a poner un valor alto, un valor fuerte, un valor estrecho. La comodidad también es un factor importante, pero no tan importante, entonces vamos a poner un valor mediano. La agilidad del servicio, eso es fundamental. La seguridad, digamos que no se tiene muy en cuenta a la hora de tomar un servicio de restaurante. Sí es importante en cierta medida, la seguridad siempre es importante en cualquier tipo de medida, pero digamos que en un servicio la percepción del cliente nunca está relacionada con el tema de seguridad. El interior pues tiene que ver en cuenta mucho con la parte estética y demás, entonces digamos que sí es relevante, y la privacidad digamos que también es medianamente relevante. Con respecto al servicio de la habitación, que si me llevan comida, el servicio de la habitación puede ser, o que si dentro de la habitación como tal ya no sé, hay algún tipo de minibar o demás, entonces digamos que sí hay una relación, pero no es tan fuerte. La higiene sí es un factor fundamental, que cada cierto tiempo pues vayan a mi habitación, tiendan la cama, hagan aseo y demás, y digamos la estancia va a ser bastante larga, entonces la relación es fuerte. La infraestructura también va a ser fuerte. El servicio de la habitación también va a ser fuerte, que se relaciona con el personal. La comodidad es fundamental, la agilidad del servicio cuando pide el servicio a la habitación, la seguridad también, el interior también, y la privacidad. Digamos que acá cumple prácticamente una relación muy estrecha con todos y cada uno de los componentes. El área de juego con comida digamos que no tiene mucha relación. Puede que dentro del área de juego sí se sirvan, o si haya algún tipo de tienda donde yo pueda consumir ciertos alimentos y demás, pero digamos que la relación no es tan fuerte, entonces digamos que pondremos una relación media. La higiene digamos que no es un factor fundamental, entonces la vamos a poner baja. La infraestructura sí es bastante importante. El personal digamos que es medianamente importante para digamos algunos tipos de actividades que se relacionen dentro del área de juegos. La comodidad no es algo que se estipule mucho, de todas formas vamos a ir a hacer diferentes tipos de actividades no relacionadas con relajación o algo así, sino más con actividades lúdicas y demás, entonces no es tan importante. La habilidad del servicio digamos que aquí no es que aplique mucho, podemos poner una relación media. La seguridad hasta cierto punto es bastante importante, que estén digamos las personas encargadas en caso de que pase algún tipo de, no sé, accidente o algo así, entonces sí es importante. El interior medianamente importante, digamos que la privacidad no es un factor tan relevante, entonces ponemos una relación baja.
Y así lo hacemos con todos y cada uno de estos factores. Entonces ya entendido esto, el concepto como tal, pues voy a hacer el pequeño relacionamiento de cada uno de los factores. Muy bien, entonces aquí ya adelanté un poco el ejercicio, ¿sí? Ya pues entendiendo el concepto, digamos que la idea es que el resto del ejercicio lo hagan cada una de las empresas que están viendo este video, pero ya desde el punto de vista específico pues de la empresa propia de ustedes, ¿no? ¿Qué sucede? Al hacer esta, recordemos que cada uno de estos simbolitos tiene un valor de medida. Recordemos que era 9 para el circulito con rayita, era 1 para el triangulito y era, que apenas creo que se me olvidó, y era el número 3 para el de relacionamiento medio, ¿no? Dadas esas puntuaciones, en la parte de abajo se estipulan, digamos, los valores, ¿sí? Se estipulan los valores generados en cada uno o el balance que se generó con cada uno de esas características técnicas específicas, ¿sí? Pero ya ahorita lo veremos más específicamente. Lo siguiente que se hace es poder contemplar si la característica técnica que se desea, digamos, mejorar, para que mejore, necesita disminuir o necesita aumentar. Para eso entonces se relacionan estos tres simbolitos, ¿sí? La flechita hacia abajo significa que el objetivo es minimizar para mejorar, digamos, cierto componente o cierta cualidad. La flechita, el triangulito hacia arriba significa que es maximizar para también aumentar, digamos, la calidad del servicio o la calidad que se desea prestar. Y la X es prácticamente que no repercute, no necesita ni aumentar ni disminuir para cambiar, digamos, la característica específica del producto. Entonces, por ejemplo, comodidad como lo que se desea es aumentar la comodidad para que haya una mejor, digamos, uso del servicio y demás, pues entonces se pone la flechita hacia arriba, que es aumentar. Lo mismo con higiene, lo mismo con infraestructura. En la mayoría de los factores, por lo general, es aumentar, ¿sí? Digamos, bueno, de pronto el personal, pues aquí estamos hablando del personal específico que está, digamos, atendiendo los servicios y demás. Pero si por el contrario estamos hablando de personal, de la cantidad de gente que haya en algún lugar que puede llegar a incomodar, pues entonces se disminuiría, ¿sí? Sin embargo, pues acá no es el ejemplo, ¿no? Vea, lo primero era comida, yo dije comodidad. Ya aquí sí, comodidad. Acá pues en comida lo que se evalúa pues es mejorar la sazón, puede ser, o mejorar ciertos componentes del servicio. Entonces lo que se desea es aumentar, ¿sí? La agilidad del servicio, claro que se desea aumentar, y la seguridad, claro que se desea aumentar, y así con las demás. Como lo decía, por lo general en la mayoría de los componentes lo que se desea es aumentar. Dado eso, se mira el relacionamiento entre cada uno de estos factores. Como lo decía, puede que si aumente la calidad de mi comida, por ejemplo, entonces tengo que contratar a un mejor chef, ¿sí? Es decir, también se ve afectada la parte de personal. Y al afectar la parte de personal, pues si voy a contratar a un mejor chef, se me van a aumentar los costos. Entonces eso tiene cierta repercusión lo uno con lo otro, y esa es la relación que se debe hacer entre cada uno de sus componentes. En ejemplo, comida con higiene, sabemos que tiene una relación muy estrecha. Es importante que el servicio de restaurante o el servicio de comida que se esté prestando cumpla con todas las normas de biosalubridad que se necesitan. Entonces acá vemos la relación, vemos que higiene va por esta línea y acá se hace el cruce de las dos, de comida con higiene, ¿sí?
También hay unos simbolitos, más, cuadrito y triangulito hacia abajo. Prácticamente se maneja bajo la misma filosofía. Entonces más significa que la relación es muy estrecha. El más, una relación estrecha media alta. El cuadrito es una relación mediana baja. Y el triangulito hacia abajo es que prácticamente no tiene ningún tipo de relación. En este caso pues es bastante alta, ¿no? Ahora, la comida con la infraestructura, ¿dónde se cruzan? Subo y vemos que el cruce de comida con infraestructura está acá. Digamos que la relación no tiene nada que ver, la comida con la infraestructura, son dos temas totalmente apartes. Entonces ponemos la relación baja. Esto que nos ayuda a entender, como lo decía, que en caso de que cuando evaluemos cada uno de los factores y digamos que la matriz nos bote no, tenemos que realmente hacer una mejora en la higiene, una mejora en la infraestructura. A la hora de hacerla tengamos en cuenta que otros factores críticos pueden verse afectados por la mejora o la no mejora pues que se haga a esa característica específica. Eso es más o menos lo que nos quiere decir. Entonces sigamos, comida con personal, digamos que es muy importante porque estamos viendo el factor de servicio. Entonces pues tiene una relación fuerte, no totalmente fuerte, pero sí muy fuerte. Y así lo hacemos para cada uno de los componentes. Por ejemplo, comida con privacidad, vemos que el cruce está acá, comida con privacidad. Entonces es una relación mediana baja. Evaluemos otro componente como para agilizar un poquito más. Comodidad con interior, ¿sí? Comodidad está por acá. Vemos que este es la casillita de comodidad. Y seguridad interior, perdón, la vamos a evaluar. Sabemos que va por acá comodidad y se cruza con interior aquí en esta puntica. Mira, efectivamente acá vemos, pum, y baja a interior, ¿sí? Entonces en esta relacionamos su componente, que en este caso comodidad con interior, digamos que es medio bajo. Y así se hace con cada componente, como lo decía. Entonces voy a agilizar nuevamente un poco la percepción que voy a tener acá con cada uno de los relacionamientos. Muy bien, entonces aquí ya volviendo, ya ahí acabé de rellenar mi matriz de relacionamiento de las capacidades técnicas de mi producto, de mi servicio. Ya he realizado eso, si se evalúa cada uno de esos factores. Entonces nos vamos a la tablita de abajo, ¿sí? En esta tablita es donde como tal se estiman cuáles son los factores o los componentes más importantes. Lo primero que se hace es generar, por ejemplo, el nivel de dificultad de hacer algún tipo de mejora o de hacer algún tipo de cambio, o digamos en una fase de diseño pues poder relacionar esos componentes, y se relacionan de 0 a 10, siendo 0 un nivel de dificultad sencillo, fácil, y siendo 10 un nivel de dificultad totalmente extremo. ¿A qué se debe eso? Digamos, por ejemplo, que la mayoría de mis clientes tiene o busca un servicio de alojamiento pero que tenga piscina, ¿sí? Pero la piscina es un costo bastante alto para un alojamiento. Entonces puede que mi nivel de dificultad en ese momento sea un nivel de dificultad bastante alto, y lo que hace es que aunque sea un factor de prioridad, me toca mirar otro factor también prioritario, el siguiente factor prioritario, para poder, digamos, generar algún tipo de cambio o de mejora en él. Entonces, basado en eso, digamos, comodidad, higiene, infraestructura, digamos que son componentes
no muy difíciles en los cuales se pueden generar cambios y demás. Entonces se pueden poner valores de 5, valores de 4, de 2, porque son relativamente sencillos, ¿cierto? En cuanto a infraestructura, no tanto. La infraestructura tiene un costo bastante alto, entonces podemos poner una dificultad de 8, ¿sí? ¿Qué otro factor hay acá? Personal, comodidad y agilidad del servicio, ¿sí? En cuanto a personal, pues eso depende del tipo de inducción o de capacitación que en este momento se le da al personal del servicio y demás. Entonces digamos que pueda tener un valor cierto de dificultad, porque también dependemos de la otra persona, ¿sí? En cuanto a comodidad y habilidad del servicio, igual que con personal. Y a comodidad digamos que es un factor 3, no es un factor que exija tanto riesgo, por así decirlo. Seguridad interior y privacidad son las últimas 3. Privacidad, digamos, seguridad y privacidad están relacionadas en gran medida. Entonces eso también depende, por ejemplo, de la ubicación del hotel o de otros componentes. Entonces vamos a poner un valor de 7 y un valor de 7 también, ¿sí? Y en cuanto al interior, digamos que un valor de 6. Ok, ese es el nivel de dificultad. Entonces eso lo hacemos para después generar acciones en base a las características prioritarias que se establecieron. ¿Cómo se estima cuál es el valor más relevante como tal? En la parte de abajo aparecen los porcentajes de importancia que tiene cada uno de esos factores según el relacionamiento que se realizó en la tablita de arriba, ¿sí? Recordemos nuevamente que cada uno de esos punticos tiene un valor. Entonces en la parte de abajo se relaciona la suma total, por ejemplo, del factor de comida, ¿sí? En relación con lo que quiere el cliente en cuanto a amabilidad, en cuanto al precio, en cuanto a ubicación, en cuanto al servicio del restaurante y demás percepciones que se estén evaluando. Entonces la suma de esos componentes nos va a dar un valor tanto numérico como porcentual, y nosotros que vamos a ver, pues el valor más alto. El valor más alto es el que nos dirá cuál es el que tiene más prioridad. En este caso pues vemos que es el valor con un porcentaje de 14.8, que es de 746.7, seguido de un valor de 14.2 puntos porcentuales, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, este factor, ¿cuál es? Vemos que nos vamos hacia arriba y vemos que es el factor de infraestructura, ¿sí? Vemos que es un factor bastante importante. Sin embargo, vemos que es un factor con una dificultad bastante complicada, porque genera costos, porque genera, digamos, otro tipo de acciones bastante relevantes. Entonces vemos otro factor prioritario como lo fue el de 14.2, que es el que es por aquí, que es agilidad en el servicio. Otro factor fundamental que deben tener los hoteles y demás, y que vemos que su nivel de dificultad no es tan alto. Entonces la idea con esta matriz, que prácticamente lo que genera es un diagnóstico de estas especificaciones técnicas, es generar cuáles son esos factores más relevantes y cuáles nosotros podemos generar pues cambios o podemos generar planes de acción lo más fácil y lo más rápido posible. En este caso pues planes de acciones en lo que corresponde a agilidad del servicio. Entonces muy bien, esto más o menos es el relacionamiento que se tiene de la matriz. Es una matriz bastante sencilla, es una matriz que realmente puede ayudar a la empresa a generar muchos beneficios en todos sus componentes, una herramienta diagnóstica magnífica. Entonces espero la tengan muy en cuenta a la hora de pues realizar cualquier tipo de herramienta de calidad y herramienta de control dentro de sus instituciones. Fue un placer.